Vamos a empezar con la primera charla de esta mañana a cargo de Graciela Artavia. Ella es bachiller y licenciada con honores en Química de la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa la maestría académica en Ciencias de Alimentos de la misma casa de enseñanza. Ha sido docente de la sección de Química Orgánica de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y docente investigadora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es gerente técnico del Laboratorio de Química de Alimentos y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos y de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con 4 publicaciones en sus temas científicos y ahorita nos va a explicar sobre resultados de sus investigaciones sobre nuevas herramientas para detectar adulteraciones en leche. Vamos a escuchar a Graciela y al final vamos a abrir el espacio para preguntas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, buenos días. Tengo el placer de presentar un tema que a nivel del centro lleva ya 5 años de desarrollo. Entonces vamos por etapas, todavía falta un poco más por seguir. Y este tema es referente a las adulteraciones en leche. Aquí, cuando uno habla de adulteraciones en leche, puede ser que plantee sobre cuándo esto era un tema importante. Desde 1990 ya se estaban haciendo investigaciones para ver indicadores de calidad, para ver el procesamiento, caracterizar la materia prima y demás, pero donde adquiere mucha más importancia es en el 2008, si ustedes se acuerdan, todo el escándalo en los productos en fórmulas infantiles, donde se detectó que una empresa estaba sobreestimando proteína a partir de la adición de melamina, y esto afectó a una población muy sensible, que eran infantes, que llevaba a casos de muertes. Entonces ahí fue donde empezó un poquito más a florecer el interés por ver las adulteraciones, más si son de carácter de riesgo para la salud, pero como les digo, ya venían trabajando en dos ramas, tanto a nivel de inocuidad como a nivel de calidad. Nosotros de hecho nos vamos a enfocar en calidad. ¿Por qué? Porque inocuidad ya saben, es un tema que está muy cubierto. Los residuos de leche llevan controles muy estrictos cada una de las empresas que se dedican a comercializar productos lácteos, y también porque obedece mucho a denuncias, entonces eso ya está más que cubierto, mientras que el tema de calidad va más a nivel de fraude y competencia desleal. Entonces no va a generar problemas a nivel de consumo, pero sí entre productores pues va a tener sus riesgos y consecuencias económicas. El mayor problema que tienen los países en vías de desarrollo es qué tan fuertes son esas políticas de control y monitoreo, cómo están los reglamentos, se han revisado o no, los valores que se están proponiendo son adecuados, los métodos de detección para verificarlos y comprobarlos se ajustan a los nuevos tipos de alteraciones que se encuentran, y entonces acá es donde nosotros nos queremos centrar. ¿Cómo desarrollamos toda la información necesaria, científica, para llegar a nivel de gobiernos y de empresas, llegar y decir, estos son algunos de los valores, estas son algunas de las herramientas, así podemos empezar a generar información y poder tener un buen monitoreo? Como les mencionaba, en tipos de alteraciones, las no inocuas son las más complicadas, generalmente desembocan en problemas gastrointestinales, entonces incluso muerte, ¿verdad? Falla renal, deficiencia a nivel de riñones es lo principal. En otras, alguien diría, bueno, ¿por qué azúcares y almidones están no inocuos? Azúcares y almidón no generan ningún problema. El detalle es que si se utilizan en cantidades muy altas y no están declarados, una persona, por ejemplo, diabética, evidentemente la cantidad de azúcar almidón le va a afectar. Inclusive algunas personas tienen hasta problemas de diarrea, algunos otros. De ahí que estas se menciona por acá. ¿Para qué se utilizan? Muchas veces es para compensar malas prácticas. Entonces, si vemos ácido benzoico o salicílico, se trata de usar preservante, porque la calidad de la leche no es muy buena. O si quiero agregar azúcar al almidón, lo que quiero es subir los valores de sólidos no grasos y cumplir con una reglamentación, y como les digo, puede ser que tenga implicaciones a nivel de salud y de problema. Los inocuos son aquellos que afectan calidad, están ahí
pero al consumidor ni cuenta se va a dar. Por ejemplo, más común agregar agua, que se ha resuelto mucho igual en los recibos del bautizo de la leche, con muchas técnicas ya automatizadas se puede revisar efectivamente que no hay agua añadida. Una tal vez no común en algunos lugares, en otros sí es mezclar leches de otras especies. Aquí es todo un reto porque el perfil de la leche tiene que conservarse el sabor, y entonces si un producto se venía tratando de una forma y se empieza a adulterar, evidentemente es todo un reto tecnológico hacer ese tipo de alteraciones. Y proteína vegetal. Proteína vegetal está caracterizada en loco, sin embargo, ustedes han visto que la temática de las alergias cada vez está incrementando más los antígenos. Entonces una proteína vegetal que tal vez antes no tenía mayor incidencia, ahora sí podría ser un caso fatal, y tal vez en algunos años más bien ya no sea considerado inocuo, sino daño para la salud. Y estos últimos tres que les presento aquí, grasa vegetal, suero y leche en polvo, son los cuales se ha basado el estudio que hemos desarrollado. Empezando por grasa vegetal, lo primero que tenemos que saber es, ok, la grasa láctea, ¿qué es lo que tiene? ¿De qué está compuesta? En su mayoría son triglicéridos, poquito de colesterol y fosfolípidos. Entonces, todo parece indicar que uno lo que tiene que analizar son los triglicéridos. Y ya hay técnicas, y puedo llegar y hacer la extracción de la grasa, medir el perfil de ácidos grasos y compararlo. Ahora, ¿qué? La pregunta es, ¿comparar con qué? Cuando comparamos, hay publicaciones en Suecia, Nueva Zelanda, Brasil y demás, donde vienen valores ya estandarizados de perfiles de ácidos grasos para la leche. Entonces le dicen a uno en cuánto tienen que andar los ácidos grasos saturados, cuál tienen que ser esos valores, cuáles son los mayoritarios y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema de utilizar esta única técnica? Que la composición va a variar, depende de la alimentación y el rumbo. Entonces, la alimentación es igual en todos los países, es igual en todas las regiones. Las variedades no son iguales. Entonces, aquí es probablemente más sencillo hacer una adulteración sin que se den cuenta, porque uno puede ajustar muy bien los valores y que el perfil de ácidos grasos que caiga en esa ligera variabilidad. Entonces, si bien es cierto, se puede hacer un diagnóstico, ese diagnóstico tiene que ser muy reservado. Y si coincide, uno llega y dice, bueno, por este medio no se está detectando grasa vegetal. Si el perfil varía demasiado, ahí sí es un claro indicador de que algo está pasando. Pero, como les digo, no es algo definitivo. Si nos vamos al otro punto y nos acordamos del colesterol, aquí sí podemos ser un poquito más cerrados en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la grasa animal, el esterol que se conoce por excelencia es el colesterol, mientras que los fitoesteroles, es decir, de origen vegetal, van a estar en esta zona. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Lo que quiero brindarles es que hay herramientas analíticas, en este caso cromatografía de gases, con todo un procedimiento de extracción, purificación, detección y separación, en la cual yo puedo llegar y identificar en una grasa extraída de un producto lácteo que efectivamente tenga colesterol y que estas señales de aquí, que les estoy poniendo, estigmasterol, campesterol y citoesterol, no están presentes. Eso es lo que se busca con estas técnicas. La gran ventaja es que hay un método oficial ya normalizado, en este caso es un método ISO, que me establece cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, como un laboratorio implementa estas técnicas es seguir la rigurosidad, la validación, caracterizar muy bien, entrenar al personal, garantizar aseguramiento de calidad y decir, ok, vamos a hacer esta forma de detección de grasa vegetal. ¿Qué limitaciones tiene? Toda metodología analítica tiene limitaciones. Entonces, si nos devolvemos acá, dijimos que la alimentación influye. ¿Qué comen las vaquitas? Comen pasto. Dentro de alimentos balanceados también tenemos pasto, ¿verdad? Y muchos de esos ingredientes son de origen vegetal. Entonces puede ser que aún así estén metabolizados y todavía salgan trazas de estos componentes. De ahí que para llegar y decir este producto está adulterado, podemos llegar y decir eso a partir de una adición
mayor al 28-32% en la grasa. Por debajo de eso, si sale, no necesariamente es por alteración, sino puede ser precisamente por metabolismo residual. Entonces, eso es importante. Acá les pongo dos casos. Este cromatograma de acá, esta línea en rosado, es la señal del colesterol. Nosotros muestreamos un producto, hicimos la extracción de grasa, hicimos todo el tratamiento y solo salió colesterol. Y si se fijan, cuando uno hace la comparación con los estándares, en esta línea rosadita, aquí no se ve absolutamente nada. Eso quiere decir que es una leche libre de grasa vegetal, todo bien, está etiquetada de forma correcta. Y dijimos, bueno, ahora sí, agarremos una leche y adrede adulterémosla y veamos si es posible identificarla. Y en efecto, vean acá, nuevamente vemos el colesterol y vemos estas señales acá, que evidencian la presencia de una adición de grasa vegetal. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Bueno, en conjunto con el Ministerio de Economía y Comercio hemos estado haciendo un diagnóstico de lo que se comercializa en el país. Ya llevamos 3 años seguidos de hacerlo y la buena noticia es que de las 90 muestras que se han analizado en el mercado, 100% de ellas salen con 5. Eso quiere decir que por lo menos podemos asegurar que a estos niveles no se está llegando a adicionar grasa vegetal, y que los productos que sí lo declaran, evidentemente, que sí dicen que no es una leche, sino es una bebida láctea con grasa vegetal añadida, lo son. Y eso también se puede corroborar precisamente por esa técnica, no solamente identificar, sino cuantificar. Entonces podemos demostrar que si dicen que agregan 30% de grasa vegetal, realmente hacer esa comprobación. Ok, ahora sí, suero añadido. ¿Cómo podemos determinar si a una leche se le agrega o no suero añadido y por qué la preocupación por el suero añadido? Todos sabemos que en la producción de queso, uno de los subproductos es suero. Entonces tenemos que hacer algo con el suero. Es más costoso tratar de descartarlo, es mejor valorizarlo. Y efectivamente, con el suero se pueden hacer muchas cosas. En especial, por lo menos este indicador, el glucocorticoide, se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, que sirve para los fenilcetonúricos mejorar su digestión. Entonces, sí hay un interés acá. Lo que no estaría bien sería agregarlo a la leche y nada más no decir que tiene suero, ¿verdad? Pues para que lo vean nuevamente que estamos a nivel no. Ahora, ¿qué es este indicador que les menciono, el glucocorticoide? Bueno, resulta que durante el tratamiento enzimático, esta molécula que está acá, esta subunidad de la caseína, recordemos que la caseína es una de las principales proteínas en leche, tiene una subunidad que se llama la capa-caseína, y durante ese tratamiento enzimático, esa enzima es tan específica que corta en un punto clave de esa proteína, en el aminoácido 105, hace un corte y genera un péptido conformado por 64 aminoácidos que tiene la característica de contener todos los carbohidratos que están presentes en la capa caseína, de ahí que se le llame glucomacropéptido. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Que si muestreo una leche y logro identificar GMP, definitivamente hay suero, porque es la única forma de que este péptido se produzca. ¿Okay? Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, ya hay publicaciones en las cuales se han desarrollado técnicas analíticas para poder hacer la detección. Aquí les menciono la que nosotros implementamos, que es cromatografía líquida de alto desempeño. La electroforesis también es una de las técnicas con las que se puede trabajar, y con la ayuda de estándares analíticos es posible separar e identificar el GMP, hacer una curva de calibración y hasta estimar cuánto hay presente. Hay estándares, materiales de referencia comerciales que logramos adquirir, en los cuales traen una leche en polvo con suero añadido y certificado con valor estándar, y uno puede incluso construir una curva de calibración y no solo decir hay GMP, sino con ese otro material llegar y decir es aproximadamente un 1, 2 o 3% de suero añadido, hacer esa predicción. Ahora todo suena perfecto, el universo
se alinean los planetas y demás, pues resulta que no. Tenemos un problema. Medio les metí cuando les dije que el GMP solo se genera por suelo, porque resulta que durante el almacenamiento existen microorganismos que vía enzimática pueden producir algo muy similar al GMP. Este se llama pseudo-GMP y solo difiere en un aminoácido. Y el que sea solo un aminoácido que difiere hace que analíticamente se complique la separación. Entonces las técnicas que les mencionaba de electroforesis y HPLC, lo que me van a ver es el GMP producido por la acción de la renina más lo que durante el almacenamiento puedan generar estos microorganismos. Entonces ahí tenemos un reto. Ese reto, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa fue la pregunta que dijimos. Entonces, ¿cómo definimos un umbral? Porque si hago un análisis, muestreo una leche y sale positiva, voy a llegar y decir, este productor está adulterando. Es una aseveración muy seria, ¿verdad? Entonces, para no tener falsos positivos, dijimos, bueno, vamos a tocarle la puerta a una empresa, le vamos a decir, maquílenos una leche y desde el día 1 mándenos los lotes. Aquí hicimos esto durante 2 años, analizamos 4 lotes de una leche UHT, tanto entera, semi como descremada, y la dejamos en nuestro laboratorio a 25 grados y durante 8 meses la estuvimos analizando para ver qué pasa, cuánto de ese pseudo GMP se genera. Ese fue el primero de nuestros factores de estudio. Y aquí vean que al utilizar 3 tipos de leche queríamos ver cuánto estaba afectando la cantidad de grasa presente en el producto, puesto que de todo este tipo se comercializa en el país. Lo otro que quisimos ver es, bueno, 25 grados. ¿Será que todas las leches UHT están a 25 grados? La respuesta es no, ¿verdad? Puede ser que durante el transporte y la comercialización se alcancen temperaturas mayores, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, quisimos analizar en una leche control igual, almacenada 5, 20 y 30 grados, cuánto se produce, si la temperatura tiene o no un efecto. En el primer caso que les mencionaba, estudio de estabilidad, vean que los valores de GMP son bajitos, es una leche que sabíamos que no estaba adulterada, entonces esto que estamos viendo aquí es meramente pseudo GMP, se quiere decir que va a ser nuestro blanco, nuestro umbral más bajo. Durante 8 meses esta leche alcanzó a tener 30 partes por millón. Entonces si yo muestro una leche y está con 30 partes por millón, no puedo asegurar que sea una leche adulterada, sino que puede ser que se haya generado naturalmente. Mismo comportamiento para la leche semidescremada. Tal vez valores un poquito más altos, pero estadísticamente es lo mismo. Y de igual forma para la entera. Vean que aquí hubo un aumento, probablemente hay que ver la calidad de la leche inicial, o si aquí tuvimos un problema nosotros de control de temperatura y esos 25 se nos fueron un minuto para arriba. Eso podría ser una de las explicaciones. Lo cierto es que cuando los vemos en general, tenemos valores iniciales dentro de 2 a 7 partes por millón y valores finales entre 12 a 30 partes por millón. Entonces pareciera que por aquí tendríamos nuestro primer umbral, todavía no definitivo, pero una primera aproximación. Y lo otro es que si vemos estas curvas, ¿qué se observa acá? La leche descremada tiene un incremento mucho mayor que la semidescremada y a su vez que la entera. Es decir, que la grasa sí tiene un efecto pequeñito, pero sí existe. Probablemente efecto de dilución u otro en composición que hace que la producción de pseudo-GMP se vea disminuida, y con este estudio determinamos un incremento de 4 o 6 veces el valor inicial de GMP. ¿Okay? El otro punto fue, bueno, analicemos el efecto de temperatura de almacenamiento, tomemos leche entera o HT, hagamos nosotros esa leche. Entonces, a nivel de planta piloto, leche cruda, se homogenizó, se hizo todo el tratamiento, en este caso se hizo esterilización UHT tubular, y se llegaron a los
valores deseados, se hizo un envasado séptico y demás, y durante 5 ensayos independientes determinamos contenidos basales y las muestras almacenadas a estas 3 temperaturas les monitoreamos la producción de GMP. ¿Y qué vemos aquí? Un aumento en el tiempo, y no solo en el tiempo, sino en la temperatura de almacenamiento. Si ustedes se fijan en la barra azul, 5 grados, no parece que haya un efecto importante. O sea que si la leche está a 5 grados, todavía podríamos estar trabajando con un umbral de 30. Pero vean lo que pasa a 20, ya al mes 4, nos estamos acercando peligrosamente a ese umbral de 30, y si está a 30 grados, en el mes 2 ya superamos ese umbral de 30 partes por millón. ¿Cuál sería entonces la conclusión acá? Que hasta que no tengamos una herramienta que pueda distinguir entre GMP y pseudo GMP y queremos hacer un monitoreo en mercado, lo ideal es trabajar con máximo 2 meses de producción. Porque si tomamos una leche acá, nosotros no sabemos cuál es el historial de esa leche. Podría ser que se almacenó a 30 grados y entonces obtuve valores de 100 y es producción natural, o podría ser que la leche se estuvo almacenada a 20 grados y obtuve valores de 100 y quiere decir que está adulterado. Entonces tengo los 2 escenarios, falsos positivos o falsos negativos, pero tengo siempre esa incertidumbre. Entonces, si se quiere hacer muestreos, tendríamos que trabajarlo acá, en tanto no se logre mejorar esas herramientas de identificación. Hicimos lo mismo durante ese periodo, del 2017 al 2019. Se muestrearon leches comerciales y se quiso ver cuáles son los valores. Y de ellos, el 67% no se cuantificaba GMP. Cuando digo no se cuantifica GMP, estaba por debajo de esos 33 partes por millón, es un porcentaje bastante alto. En descremada es mayor al 48%, semidescremada 69%, entera 85%. Aquí probablemente veamos el efecto que nos mencionaba la clase, ¿verdad? Hay mayor porcentaje de leches enteras que no sobrepasan los 33%, esta misma tendencia que observamos, y sí tuvimos algunas leches que por arriba de 40 presentan valores de 100, 127, 86 partes por millón. ¿Qué podemos concluir de ahí? Como les digo, a menos de que tuvieran 2 meses de producción, nada más que hay una sospecha, porque es o que se produjo durante el almacenamiento o que sí hay adulteración. Aquí en este caso, parte de lo que se resolvió fue hacer un segundo muestreo de esa marca comercial, pero buscarla en una producción más cercana a la fecha de muestreo. ¿Okay? El último de los indicadores que les mencionaba es la leche reconstituida. Es tomar la leche en polvo, reconstituirla, mezclarla con la leche fría y venderla con leche fría 100%. En algunos países se permite, no hay ningún problema. El detalle es que en Costa Rica no se permite. Entonces, si una leche entra bajo ese procesamiento, debe declararse como tal. Y aquí lo que definimos es cuáles van a ser esos indicadores. Si nos remontamos al procesamiento de leche en polvo, ¿qué es la característica que tiene? Esa concentración y ese secado o la aspersión más se implica un tratamiento térmico fuerte en el producto. Entonces, cuando se habla de tratamientos térmicos fuertes, quiere decir que puede ocurrir reacciones de Maillard. Entonces, puede incluso la leche cambiar un poquito el color, ¿verdad? O, en este caso, en presencia de lactosa, cuando aplicamos tratamiento térmico, dependiendo de la severidad de este, hacemos una isomerización en la que producimos lactulosa. Entre ellas, misma masa molecular, los dos son azúcares, la única diferencia es acá, pasa de ser una hexosa a ser una pentosa. Eso es lo único. La ventaja que tenemos acá es que, a diferencia del GMP, que solo varía en un aminoácido y es más difícil separar, esta diferencia estructural sí se puede separar por una técnica cromatográfica. Entonces puedo cuantificar tanto la lactosa como la lactulosa.
Se ha estudiado, esto es como de 1999, creo, en la cual quisieron hacer el monitoreo de cómo se produce la lactulosa dependiendo del tratamiento térmico. Entonces, vean, pasteurizado son valores traza. Mientras que ya donde hacemos un tratamiento indirecto o directo, inclusive esterilización, acá cuando hablan de esterilización es leche en una cápsula como tal, ya empacada y se calienta a concentraciones muy, muy altas versus con intercambio de placas o de tubular, y hay un incremento. ¿Okay? Entonces ese es el primer indicador que me podría decir hay daño térmico. El otro indicador es, como les mencionaba, la reacción de Maillard. En la leche tenemos lactosa y pueden haber aminoácidos libres. Entonces, en presencia de aminoácidos libres, en particular epsilon amino, en la parte terminal, después de varios rearreglos e hidrólisis, vamos a generar furosina. De hecho, la furosina no solamente en leche se puede generar, en productos para mascotas, en productos horneados también, es al igual que el hidroximetilfurfural, es un producto de reacción de Maillard y por lo tanto es una forma de identificar tratamientos térmicos. Y de igual forma se ha estudiado el efecto que se tiene, cómo se va a aparecer de acuerdo al tratamiento térmico. Entonces ahí tengo dos. ¿Qué otras investigaciones se han hecho? Se ha dicho, bueno, estudiemos la generación de lactulosa, bueno, ya sabemos que por calor, pero cómo le afectan otros factores. El pH tiende a ser un factor determinante en la producción de lactulosa. En leches puede ser que no haya tanto problema, la leche común que andamos en una zona pequeñita, leche agria puede ser otra historia, ¿verdad? Ahí ya sí tengo una variación de pH considerable. Y lo otro que se ha visto en los estudios es que la temperatura de almacenamiento, después de que se genera la leche y se tiene ahí almacenado, tiene un mayor impacto a nivel de furosina. Se puede seguir produciendo furosina versus lactulosa que queda estancado. Solamente que este almacenamiento, esta producción, por almacenamiento es muy pequeñita, estadísticamente insignificante, entonces no me va a afectar como me afecta el GMP el tenerlo almacenado. Es mucho más puntual lo que se produce en el momento. Y de igual forma, tengo modelos matemáticos para llegar y decir, bueno, de acuerdo al tratamiento térmico, cuál va a ser el comportamiento, en este caso de lactulosa y furosina. O sea, de hecho ya tenemos mucha información al respecto. Este fue otro estudio que se hizo en China, que también, acá la diferencia es que no estaban estudiando el impacto térmico del procesamiento como tal, sino tomaron una leche y la adulteraron adrede y quisieron ver los valores de lactulosa y furosina. Y si ustedes se fijan, la relación entre ellos, en una leche control 0% adulterada, tenemos una relación de 4 versus a un 30%, un decaimiento a 1.26. Aquí es donde nosotros entonces quisimos trabajar, es decir, bueno, esto lo han hecho en otros países, hagámoslo nosotros también y definamos un valor. Se ha publicado, por ejemplo, que lo ideal es que en índice de lactulosa furosina los valores estén por arriba de 2. Lo que dicen estas publicaciones es por debajo de 2 es posible una adulteración o un tratamiento excesivo en la leche, y eso puede reflejarse también en calidad, en sabor al cocido o incluso en estabilidad en el tiempo. Puede ser que antes de cumplir la vida útil la leche pierda consistencia hasta doble, precisamente por este daño. Como lo primero que dijimos es, para hacer estos estudios aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar las metodologías analíticas que nos permitan medir con certeza dichos indicadores. Entonces se implementó la cromatografía líquida, en este caso el detector de índice de refracción, y aquí lo que les presento es la señal de la lactosa, acá el estándar de la lactulosa en azul, y si ven esta pancita aquí en verde, es la lactulosa presente en una muestra almacenada a 30 grados. O sea, sí podemos separar sin ningún problema por una técnica analítica. Después de hacer toda la bendita validación,
particular. Nos basamos en un método oficial y dijimos, perfecto, es replicar las condiciones que están ahí. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero por lo menos en mi área, que dependiendo de la publicación, lo que escriban es vital. Y en muchas cosas no ponen toda la información. Aquí decían, utilícese una columna dedicada a furosina, a la cuantificación de furosina. Y si yo le llego y le digo a un compañero que comercializa columnas de X o Y marca, necesito una columna dedicada a análisis de furosina, me va a decir cuál es el número de parte, cuál es la característica, o sea, no me daba la información requerida. Entonces, de ahí que dijimos, bueno, entonces desarrollemos nosotros un método para poder hacer la cuantificación y exitosamente implementamos un método. Al final salimos con 2 opciones metodológicas y lo sometimos a la comunidad científica y publicamos en prensa. Entonces, logramos hacer eso. Aquí les resumo un poco de lo que se hizo. Esta parte era igual al método de norma, se hacía una hidrólisis bajo una atmósfera inerte, entonces se volteaba nitrógeno, se dejaba durante 23 horas, se purificaba y la separación, lo que hicimos fue que a la fase móvil le agregamos ácido parantolensulfónico para hacer una interacción bario. La cromatografía por separación bario es muy conocida, entonces en eso nos basamos y después dijimos, busquemos una columna que tenga dentro de su estructura ácido parantolensulfónico similar y hagamos la interacción del analito y la columna, que en eso realmente es lo que se basa la cromatografía. Uno utiliza columnas especializadas para hacer separación, pero todo es interacción química. Como ven, bueno, esto es un área que me apasiona un montón, soy química, entonces la química orgánica es algo con lo que lidio todos los días, entonces este proyecto me encantó porque me puso un reto y dije, bueno, apliquemos todo lo que hemos aprendido en la carrera y desarrollemos un método analítico. Y la buena noticia es que no solo pudimos publicarlo, sino que también lo pudimos acreditar. Entonces, estos métodos que les he mencionado, logramos que cumplieran con todos los requisitos y ante el ECA, que es el organismo de acreditación costarricense, logramos que poder acreditarlos. Así es como se ve la señal. Este es el estándar y este piquito de acá es la furosina presente en una muestra. Y dijimos, ok, ya podemos determinar lactulosa, ya podemos determinar furosina, hagamos un estudio piloto. ¿En qué consistió? Primero, tomamos una leche en polvo, la hidratamos suficiente, la mezclamos de acuerdo al porcentaje de combinación que queríamos, homogenizamos esas 2 muestras porque tenemos que garantizar efectivamente que se mezclen y se logre obtener un producto, ¿no? Que se separe en el tiempo. Hagamos el tratamiento térmico y empaquemos. Aquí era muy importante hacer el llenado séptico porque si recuerdan que también con GMP teníamos que hacer estudio de almacenamiento, entonces necesitábamos que la leche soportara por lo menos unos 6 meses de reposo. ¿Qué fue lo que obtuvimos? En los primeros 3 ensayos que hicimos en marzo, abril y mayo del 2017, este fue el comportamiento. De acuerdo al porcentaje de leche reconstituida añadida, el indicador, el índice de lactulosa furosina, decae. Esto coincide con lo que hemos visto en las publicaciones, pero si se fijan, ¿se acuerdan que en el estudio que les mencionaba era un valor de 4? Nosotros en algunos tenemos valores cercanos a 4, en el 0, pero vean que en otros tenemos valores de 2.5. De ahí lo importante de que no solamente lo que está publicado afuera llegar a implementarlo, sino hacer nosotros nuestra propia investigación y verificar si con las leches de acá y con los tratamientos de acá podemos tomar decisiones. Este modelo tenía un defecto, si se fijan, se ajusta muy bien en los puntos de 50 y 80, pero vean que aquí de 0 a 20 hay como este puntillo de aquí como que se sale. Entonces dijimos, aunque tenemos este modelo matemático, ¿por qué no hacemos otros ensayos de 0 a 20? Eso lo hicimos en marzo, abril y mayo del 2018 y vean lo que encontramos. Esto no se parece en nada a este ajuste polinómico que tenemos acá, ¿verdad? Entonces se comporta muy bien acá y lo que veíamos aquí es porque el comportamiento ya no era de un polinomio grado 2 sino un grado 3. ¿Okay? Quisimos mezclar todos los datos y ver qué obtenemos.
Esto es lo que tenemos. Quiere decir que el comportamiento de la lactulosa y furosina a niveles bajos tiene este ajuste y a modelos a niveles altos tiene otra tendencia. Entonces, si quiero monitorearlo y ni tan siquiera sé cuál fue el porcentaje de reconstitución que hay, porque yo tomo una leche en el mercado y no tengo ni idea si está adulterado o no, y si está adulterado con cuánto, tengo que considerar que puedo estar o en esta zona o en esta zona. De ahí que, como les decía, estos estudios tienen importancia. Dentro de los muestreos que se hicieron en leches ahora sí comerciales, en leches incógnitas, tuvimos valores de 1,85 a 3,62, de 1,53 a 3,41, lo cual genera una luz de alerta, porque sí tenemos valores por debajo de 2, que en las publicaciones se menciona que ese es un punto de consideración, y como les mencionaba acá, si estamos hablando de valores por debajo de 2, podríamos estar hablando de 5% de leche en polvo reconstituida adicionada a la leche y vendida como tal. Entonces, esto es para donde vamos nosotros ahora, ver cómo podemos validar estos métodos y asegurar entonces que cuando se monitoreen podamos tomar una decisión. ¿Por qué les digo asegurarlo? Porque ahora, de este muestreo, la conclusión no puede ser ya esta leche está adulterada, sino esta leche o va a sufrir un tratamiento térmico muy severo o hay una posible adulteración. Y eso es el término posible. No hay reglamento todavía, no está validado la metodología, entonces hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿Okay? Ya para finalizar, ¿cuáles son esas perspectivas? Primero, esa validación de modelos predictivos. Esos ensayos que hicimos, pilotos, tenemos que validarlos. Ya obtuvimos un modelo matemático, hicimos la estadística, ahora sí, vayámonos de nuevo, adulteremos igual de nuevo y empecemos a meter esos datos en ese modelo y ver si se predicen, ver si los valores de GMP, ver si los valores de lactulosa, los de furosina van a entrar en estas curvas y ya, que no sean incógnitas, sino muestras que quiero ver si se ajustan o no. ¿Por qué? Porque si la validación dice que todavía no se ajustan, eso quiere decir que hay que hacer más ensayos, hacer más pruebas y robustecer más el análisis. El otro reto es separar y cuantificar analíticamente estos dos hermanos, el GMP y el pseudo-GMP, para quitarnos el problema del almacenamiento. Como les mencionaba en reiteradas ocasiones, hasta que no pueda hacer esta separación, muestrear el GMP para ver si hay adición de suero o no, es sumamente delicado y dependiente del tiempo. El otro punto, si se fijaron, yo hablé de leche entera, leche semidescremada y demás, pero nunca mencioné las leches deslactosadas. Tenemos un problema con las leches deslactosadas porque se está haciendo un tratamiento enzimmático y ya no tenemos lactosa, entonces ya no tenemos la reacción lactosa-furosina, pero igual podría uno adulterar una leche deslactosada. ¿Cómo ahora podemos hacer esa verificación? Este es el otro reto. ¿Cómo defino cuáles van a ser esos indicadores de este tipo de productos? Y no podemos obviar el otro sector. He hablado de leche bovina, pero bien para abajo, pero acá también se comercializa leche de cabra, ¿verdad? Entonces aquí también es importante decir cuáles son las prácticas, qué es lo que se está comercializando y qué conclusión se puede tomar, porque lo único que sabemos es que se ha publicado que en leche de cabra la producción de GMP es mucho menor, la del pseudo-GMP, entonces uno podría pensar en valores más bajos, pero igual no se pueden tomar conclusiones hasta no hacer un estudio pertinente. Eso sería todo. Les agradezco un montón la atención. ¿Cómo?